Hola, hola, estamos acá en Estancia. Vamos a empezar el vivo con Com y Fauna Querida. Vamos a, para aclarar y para que todos sepan que estamos teniendo medidas de seguridad, estamos enfrentadas con más de 1,5 metros de distancia. Por eso vamos a estar rotando la cámara. Por ejemplo, ahí está Mel. Hola, Mel. Hola. Y ahora, cuando roto la cámara, ahí estoy yo. Yo soy Pau Alvarado. Ella es Mel Zucarnic, hago fauna querida, soy un tercio de estancia como Pau. Paula Alvarado. Y vamos a estar hablando con Pablo Ferraro de Com. Hola, Male, ¿cómo estás? Y a quien vamos a invitar en este momento. Ahí sí. Ahora cuando aparezca. Ahí va. Eh, Estamos esperando a que venga Pablo. Hola. Hola, Male. Ahí está. Ahora sí, vamos a invitar a Pablo. Así estamos. Estamos esperando la conexión en vivo con Hola, Río de Janeiro. Qué envidia, Río de ¿cómo va? Janeiro. Hola, ¿cómo ¿Todo bien? estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Veo que están con frío Acomoda un ahí. poco la cámara para no cortarte la Me da frente. mucho... Ah, es un tema la luz. Eh, Ahí te Estoy estás medio como teniendo... cortando acá. Ahí, perfecto. Para ver. Ahí un poquito más de lejos como para que... Ahí, perfecto. Está. ¿Cómo va? Bueno, ¿Todo bien? como decíamos recién, para respetar el distanciamiento social obligatorio y preventivo, con Mel estamos enfrentadas con 1,5 metros de distancia, así que lo que vamos a hacer es dar vueltita a la cámara así. Ahí estás, Mel, hola. Cada vez que una esté hablando, así que bueno, nos Me cederemos encanta que la todo palabra. armado. ¿Cómo? Me encanta que lo tengan todo armado, que acá es... Lo mío es mucho más improvisado. Tenemos un mega estudio armado por nuestros compañeros de Plantarse. Gracias, Plantarse, para esta ocasión de la cuarentena, así que bastante bien, bastante bien. Muy Bueno, bien. voy a pasar a mí que estoy hablando. Ah, ¿Qué ¿estaba hago? yo? ¿Todo este Sí. tiempo? Me estás jodiendo. Bueno, gracias por sumarte a este vivo. Bueno, primero y principal, ¿cómo está Un Río de gusto. Janeiro? Contanos del calor hermoso que debe hacer. Está calurosa y... La verdad es que estuve trabajando, me mudé hace una semana y estuve trabajando medio sin parar, así que no hice mucho. Estoy medio que no paro de hacer cosas. ¿En, Creo que en qué parte es de Río contacto. estás viviendo? Se llama Gloria el barrio, es bastante cerca del centro Ay, y amo. sí, está bueno, es un barrio histórico. Yo nunca había pasado mucho tiempo acá, ahora, bueno, son las primeras horas diría, pero me está gustando, es como, bueno, tampoco entiendo muy bien cómo está todo en relación al turismo, al COVID, es muy extraño, no estoy viendo Claro, mucho, no estoy viendo tanto. Eh, Así que nada, en unas semanas tendré más claro el panorama y muy bien. espero nadar en breve, en los Ay, próximos sí, qué días en el lindo, agua. qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces la idea es que hablemos un poco hoy de las infancias, de trabajar para criar niños diversos y con empatía. Suena un poco grande esa idea, pareciera como que somos mega docentes o mega estudiosos del tema, pero en realidad vamos a hablar de la experiencia personal de cada uno, desde lo que cada uno puede hacer desde su lugar.
y tratar de compartir algunas ideas que por ahí puedan resonar con otras personas. Total. Eh, bueno, como para empezar, me parecía interesante que compartiéramos cada uno qué cosas del status quo, digamos, qué cosas de los proyectos tradicionales o de las conductas tradicionales que hay alrededor de las niñas nos parecen como que restan y que ya no dan para seguir perpetuando. Como ya estoy hablando yo, puedo empezar por ahí por una cosa que publicamos en Estancia esta semana, que para mí me toca muy de cerca, porque tengo un niño de 1 año y 10 meses, es el tema de los regalos. O sea, personalmente tengo como una cruzada en contra del regalismo extremo, que ya la venía como peleando con mi sobrino ya tiene 6, creo que cumplió ya, y siempre el momento del regalo para alguien, para un ambientalista antimaterialista es un poco extraño porque por un lado te pueden como tildar de amarrete o tildar de mala onda o de amargue, y por otro lado, uno no quiere ceder a sus propias convicciones, ¿no? Entonces, cada momento en el que decís, hola, caí sin regalo, es como que tenés que hacer todo una explicación, una bajada de línea de tus convicciones morales. Pero bueno, es algo en lo que yo no he cedido, por suerte. Hay otras cosas en las que uno va como, bueno, esto aflojo, esto sí, esto no, esta la peleo, esta no. Yo esa es una que me he cargado y que he tratado de sostener porque me es realmente cercana. Y es algo que también estoy tratando de implementar con Lucio, con mi niño, pero en el nivel inverso se complica un poco más porque yo puedo, como persona, elegir no regalar, pero es muy difícil pedirle a los demás que no le regalen cuando las personas en general toman a los regalos como un acto de cariño y de demostración de afecto. Así que bueno, ahora me Sí, toca del otro igual lado. inclusive, perdón, Sí, eh, desde que empezaste a decir eso estaba pensando esa dimensión monetarizada también del afecto, ¿no? El regalo total, es algo que se compra. exacto. Entonces ahí entras como en una cuestión que, bueno, da para hacer 10 lives, pero es muy Sí, loco que, bueno, ¿cuál es la cruzada real? ¿La cruzada sí, real tiene que ver con una cuestión de anticonsumo o la cruzada real tiene que ver con otras formas de manifestar el afecto? Que me parece que exacto. un poco tiene que ver con eso, que eso va a ser troncal de todo lo que digamos hoy. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que existe como algo de una imposibilidad que desarrollamos, o sea, mejor dicho, que la sociedad de consumo nos impuso y que nos inhabilitó una parte emocional de la conexión y que la sustituyó por la conexión a través de lo material, ¿no? Como que en un momento sabíamos cómo relacionarnos y Se te cómo... cayó mi Todo bien. Decía que creo que desde la década del 50, 60, que se instaló la sociedad de consumo, hay un proceso de sustitución de sentido en el cual fuimos como desaprendiendo a demostrar el cariño a través de ciertas cosas, Ujú. como un abrazo, como un tiempo, como una invitación, como un juego compartido, y sustituyéndola por lo material. A mí me parecía gracioso cuando tuve a Lucio que había un montón de gente que me mandaba un regalo sin llamarme, por ejemplo. Y es como que digo, qué extraño, qué extraña forma de decir felicitaciones por haber tenido un hijo, ¿no? O te deseo lo mejor para ese niño o niña. Sí. Eh, Así que bueno, sí, es tal cual lo que vos decís. Es por un lado una batalla contra el antimaterialismo y por otro lado una batalla por volver a construir el sentido de la conexión humana, ¿no? De que la conexión humana no pase a ser un intercambio material. Sí, sí, o sea, el intercambio material existe, digamos, no va a dejar de existir
Eh, en sí no me parece que, bueno, tiene muchas cuestiones problemáticas, pero no es lo único problemático. Creo que una de las grandes cargas en eso que estás diciendo también es el significado de esos objetos. Es cuánto esos objetos también están operando de una manera más o menos obvia, más o menos evidente sobre la conformación de las personas. Son marcadores, esos objetos también se vuelven marcadores de estatus, se vuelven marcadores de género, que bueno, en el caso de Com es una de las cuestiones que quizás más nos preocupa. Y, y me parece que esa es un poco como la cuestión que, que es interesante revisar, básicamente, sobre esto que estás, o sea, nada, como basándome específicamente en lo que estás diciendo ahora. Eh, ¿Tu cruzada personal cuál es? Así, algunas de las cuestiones de lo tradicional que más te bueno, molestan justo del presente. esta semana estuvimos hablando mucho con Livia, que es mi socia en Com. Eh, Tanto ella como yo tenemos visiones bastante fuertes con relación a lo que pensamos presentar hoy o poner sobre la mesa, que tiene que ver con este tema de los marcadores que estábamos diciendo, la cuestión de eliminar a través de eliminar o de no eliminar cierta posible biografía de los cuerpos. Cuando uno está generando productos de consumo, cuando uno está, por ejemplo, haciendo ropa, hay una bajada de línea desde el color, hay una bajada de línea desde las molderías, hay una bajada de línea desde la silueta que se está proponiendo. Entonces, para nosotros es un gran desafío tratar de repensar eso y principalmente tratar de repensarlo desde una vivencia propia. Hay un cuerpo enorme de teorías, hay un cuerpo enorme de pensamiento, hay nuevos, o mejor dicho, hay movimientos renovados, porque yo creo que hay muchas de las cosas que están sucediendo ahora y muchas de las discusiones que se están sucediendo ahora no tienen nada que ver con generar algo nuevo, sino que tienen que ver con visibilizaciones. Hay una diversidad que está cada día más presente en algunas cabezas y creo que el gran desafío, nuestra gran cruzada como marca, es cómo podemos atender a esa demanda, atender a esa necesidad, escapar también de cierto marketing fácil, porque no es suficiente con decir que somos diversos. No es suficiente con hablar de cuerpos, varies. No es suficiente con no definir o pensar que con la palabra no definimos, porque con el vestir, con todo, no solamente con el vestir, en el caso de Com, inclusive con el tipo de juego que se puede proponer a partir de los animales que hacemos, de los colores, de los conjuntos que las personas compran, de los conjuntos que las personas quieren llevar cuando nace una persona o cuando quieren dar un regalo, es eso que vos decís, es cómo hacer para no caer en lugares tóxicos, al mismo tiempo no cayendo en lugares innecesariamente combativos. ¿Y a qué voy con esto? Nosotros encontramos que hay un montón de tipologías que, por ejemplo, pueden generar problemas. Voy a usar el caso más obvio, que tampoco va a dar para resumir hoy, porque es algo que da para hablar mucho, que es, bueno, los vestidos. Nosotros hace ya un tiempo decidimos dejar de hacer vestidos. ¿Tenemos un problema con el vestido? No, no tenemos un problema con el vestido. ¿Nos gustan los vestidos? Sí, nos gustan los vestidos. ¿Creemos que el vestido
trae aparejado un problema en sí como tipología, no. Es una lectura, es una cuestión que tiene que ver con la manera en la que esa prenda se dimensiona en las condiciones actuales de nuestra sociedad. Inclusive, algo que estuvimos también hablando con Livia y que es súper interesante es, bueno, entonces nosotros hacemos prendas que son unisex, o hacemos prendas que no tienen género definido. Pero entonces, esta semana surgió esa cuestión, mucho leyendo, investigando. Un poco por default caemos en que lo que es unisex o lo que no tiene género es lo que clásicamente o históricamente a partir de un momento se usa más para lo masculino. Entonces ahí ya entramos en otro problema, inclusive un problema que surgió en estos días hablando de eso. Bueno, entonces ya lo unisex trae una imagen, trae un portador, que es el portador de ese cuerpo, con esa genitalidad, que también trae estructuras de poder aparejadas. No hace tanto tiempo que las personas usamos pantalones o piezas en donde, por ejemplo, las piernas están cada una ubicada envuelta en un tejido. Hasta no hace mucho tiempo, bueno, hace muchos siglos, todas las personas usábamos algo parecido a túnicas. Y hasta no hace mucho tiempo, en el mundo infantil, también esta túnica era como, bueno, la pieza medio universal. Y solamente cuando las niñas entraban en una edad, bueno, como de mayor crecimiento, dependiendo de la sociedad y dependiendo del lugar, se empezaban a asignar ropas basadas en ese rol. Un rol absolutamente también basado en una cuestión genital. Las discusiones de género que tenemos hoy en día no son las mismas que había hace 100 años, no son las mismas que hay hace 30 años, y no sabemos cómo eran antes, porque inclusive las cuestiones de género, desde una mirada europea, tienen una lectura, pero quizás desde una mirada de pueblos originarios de las Américas, es otra cosa. No es lo mismo, o sea, inclusive México, Perú, hay más de 2 géneros. Para nosotros también hay más de 2 géneros, pero todo nuestro mundo, o la gran mayoría del mundo, se articula a partir de la cuestión binaria, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones que aparecen en estas cuestiones que pensamos con Livia como diseñadores, tiene que ver con, bueno, ok, entendemos que la cruzada tiene que ver con esta cuestión, entendemos que la cruzada tiene que ver con derribar, deconstruir, destruir, inclusive a partir, como dije antes, desde una experiencia propia muy fuerte, desde una experiencia propia de ella y mía, de ella como mujer, cis, con las particularidades propias, y mías como, bueno, no sé, varón, cis o queer, inclusive eso es un tema que me incomoda. Hay una demanda por definir, hay una demanda por explicar. Y esa demanda por explicar en el mundo específico de la moda infantil alimenta toxicidades que pueden parecer muy, 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 muy chiquitas, pero que solamente perpetúan lugares de poder, lugares de definición, marcadores, y que claramente alimentan un tipo de consumo, ¿no? Bueno, Sí. nuestro desafío es un poco ese, con todo lo complicado que tiene, y con todo lo complicado que tiene todos los días, todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, Bueno, total. sí, Sí, un ejemplo claro es esto del lenguaje, ¿no? Como que uno piensa que este tipo de decisiones de tener un cambio de actitud tiene como un momento específico en el que, bueno, me voy a concentrar en combatir este tema o en transformar este tema. Y, por ejemplo, el tema del lenguaje es constante, ¿no? Que ahora está muy en boga esto de la palabra niñes o de las X cuando mandamos un mensaje, como que todo el tiempo se te deslizan
esos masculinos que dominaron el lenguaje por tantísimo tiempo. Y es como un esfuerzo constante esa revisión y esa deconstrucción. No es, bueno, empieza y termina acá un ratito a la semana, sino es No, todo el tiempo. Voy a no, ceder la total. palabra a Mel para que nos comparta cuál es su cruzada, digamos. Ya estoy. Me encantó definirlo como una cruzada. Estaba pensando mientras los escuchaba y yo creo que mi cruzada tiene que ver con dos cosas. Una, como mi preocupación es el comportamiento automático en general, pero puntualmente con el tema de la compasión y la empatía hacia los animales, creo que lo que me moviliza es como el hecho de que estemos formados mentalmente por todas las instituciones para ver a los animales como recursos a nuestro servicio, eso por un lado, y que todo nuestro comportamiento en relación a los animales, a menos que hayamos entrado en un proceso de construcción, es súper automático, es ver un bife y no asociarlo a un animal que la pasó terrible, que pasó por 1000 procesos industriales. Y, no sé, decir, la vaca hace mu y nos da leche y nos da cuero, y como no pensar que esa vaca es un ser singular con sus propios intereses, su propia vida, sus propias ganas de hacer cosas que ni nos imaginamos, o que son seres sociales, no sé, como todo lo que tiene que ver con las singularidades de cada especie. Y también el problema de pensar en torno de especies y no de individuos, ¿no? Como que cuando uno piensa en especies es como algo medio difuso, como que cuando uno tiene un perro y le conoce la personalidad, deja de pensar en los perros, porque y si tuvo más de un perro, se da cuenta que cada uno es muy diferente al otro, y eso es trasladable a cualquier individuo de cualquier grupo de especies. Eso por un lado, y el otro tema que siento que es un poco mi cruzada y que están vinculados, es como la construcción del ego en las personas, ¿no? Y que para mí, cómo se construye nuestro ego de seres humanos o seres humanes, está muy vinculado a cómo nos tratamos entre nosotros, y creo que hay como una parte de este problema empieza en la escuela con las calificaciones y con estar todo el tiempo como midiéndonos en una escala, y como que aunque te puedan decir que no te compares con los demás, en el fondo todo el sistema te lleva a compararte con los demás, porque está en algún punto basado un poco en la competencia y en el sistema industrial, y no en la cooperación y todo lo que necesitamos ahora para que este planeta no se destruya por completo. Y también eso se traslada a nuestra relación con las demás culturas, con las demás especies animales o vegetales o de los otros reinos, y como en algún punto sentir que, o sea, que dentro de la escala entre humanos estamos por arriba o por debajo de determinada etnia o de determinada persona por calificaciones o por lo que sea, y que en una escala más macro estamos por arriba de las vacas y los chanchos y los animales que industrializamos para todo tipo de consumo, los de testeo de laboratorio, los de entretenimiento, los de los zoológicos, bueno, toda la opresión que generamos como especie, y que no solamente tenemos como este problema de cómo funciona nuestro ego como en el ámbito humano, sino con todo lo demás. Es un poco mi preocupación y mi cruzada es cómo como seres humanos nos paramos en este planeta y nos ubicamos en una especie de pirámide imaginaria, y en algún momento nos comimos este cuento de que estamos por arriba de todo lo demás, y estamos viendo ahora las consecuencias de habernos creído ese cuento. Entonces, yo lo que trato de hacer desde Fauna Querida es un poco como, para mí es como un sello para sensibilizar, es no solo con los animales, sino también con las plantas, como ponerse en el lugar, ¿no? ¿Cómo sería ser la vaca, ser el chancho, o ser el pasto, o ser la flor que alguien dice, ¡ay, qué linda!, y la arranca, ¿no? Y a mí me gusta mucho como la idea de transmitir que todo esté vivo, aunque tal vez no sea así, digo, científicamente esto no es riguroso, hay diferentes formas de verlo, pero sí sabemos que todo vibra y todo está en movimiento. Y a mí me interesa un poco como esto, como decir, bueno, de alguna manera todo está vivo, ¿cómo nos comportamos
o sea, si empezamos a creer que todo está vivo. Y para mí, la única consecuencia posible de decir todo está vivo, a menos que tengas alguna psicopatía, es ser más cuidadoso, ¿no? Como con lo diverso, con lo que uno no entiende, como decir, bueno, esta planta parece inmóvil, parece inerte, bueno, sabemos que tiene vida porque crece, pero pareciera que tal vez mucho más no le pasa. Bueno, en realidad no sabemos qué le pasa, porque nuestra percepción es limitada y está demasiado focalizada en el funcionamiento humano. Entonces, empezar, aunque podamos no entender la variedad de formas de vida que nos acompañan en este planeta, bueno, asumir que no entendemos y que porque no entendemos deberíamos ser más respetuosos y más cuidadosos. Supongo que eso es un poco lo que trato de hacer a través de los productos y de los cuentos y de las charlas. Y siguiendo con tu caso, Mel, que me parece que es muy particular, ¿cómo escribirías las diferencias o lo que vos te propusiste hacer distinto en los cuentos de Juana en relación a los típicos cuentos? Una vez me acuerdo que conversamos sobre esta idea de que los cuentos para chicos está como la granja en la cual los nenes ven a los animales como si fueran juguetes, entonces como, ay, qué lindo, llévate la vaca a tu casa, y como que, y no entender que ahí hay una especie de cosificación y de maltrato, de qué formas o con qué detalles de los cuentos estás tratando de hacer como, de transmitir estas ideas de la empatía y de diferenciarte de esas cosas tradicionales. ¿Sigo yo acá? Sí. Ah, ok, pensé que te habías dado vuelta. No. Yo creo que, bueno, varias cosas se me ocurren. Una de las cosas que veo es que cuando los animales en los cuentos son bien tratados, hay algo del espectro de son bien tratados porque son mis amigos, ¿no? Claro. Como que lo que define si tenemos derecho a tratar bien o mal a otro ser es nuestro lazo de amistad. Y esto me parece un poco terrible porque es como, no sé, extremándolo y llevándolo como a otro lado, como cuando se suele decir, para simplificar un poco, no como animales porque los animales son mis amigos, es como decir, bueno, entonces tengo a mi amiga Paula que tiene un amigo Rodrigo, que tiene un amigo Fabián, y como Fabián no es mi amigo me lo como porque total no tengo un lazo, ¿no? Claro. Entonces me parece que pasa algo que es un poco raro, que es como que lo que amerita que un ser humano cuide a otro animal de otra especie es que tenga algún lazo de afecto o de cariño, cuando en realidad no, o sea, el respeto es algo que tiene que suceder como per se, como en automático, por default, como que no puede depender de si conocemos o no a esa persona o ese animal, o como me gusta a mí, persona-animal. Incluso uno tiene que respetar a aquellos animales o seres que le dan asco y que le generan un rechazo terrible. Claro. Lo mismo pasa con las personas. Por ahí vos te encontrás con una persona de otro género con el que no sentís empatía, con el que no sentís conexión. Bueno, el hecho de que vos no sientas empatía y conexión y que esa persona no sea tu amiga no quiere decir que lo puedas maltratar. Es muy importante, ese es un punto como gigante, ¿no? Como para enseñarle a los chicos y para aprender nosotros también. Es que yo siento que empecé con el tema de los animales porque los animales en algún punto son como más vulnerables porque no tienen la capacidad de comunicar estas cosas que nosotros no somos capaces de ver. Son más vulnerables porque están detrás de los muros en un montón de industrias, o en este momento están en el delta incendiándose porque alguien decidió que ese es un espacio donde no hay nada, entonces porque no hay nada ahí se puede instalar alguna factoría de algún tipo, como que todo ese predio de plantas nativas y especies animales nativas no vale la pena, ¿no? Alguien dictaminó que como eso no es productivo, no, todo lo que hay ahí, esa vida no vale la pena. Bueno, al final, los animales son con quienes tal vez podríamos decir que es menos, como más difícil empatizar porque son tan diferentes muchas veces morfológicamente a nosotros, no sé, son peludos o tienen caparazones o tienen piel reptil, no sé, como diferentes tipologías que podemos decir, bueno, está bien, es un poco difícil empatizar porque no estamos como entrenados, pero esto nos pasa con seres humanos también, entonces yo parto de la base de que si podemos ser más empáticos con eso completamente diferente, que no podemos entender para nada,
mi hipótesis es que la cosa es de ahí para arriba, Mm. ¿no? Como que si puedo ponerme en el lugar de un pasto, de una flor, de una plantita, de un árbol, de un camello, de una guaraguazú, y que voy entrenándome al hecho de que no sea mi amigo, que no tenga un lazo afectivo directo con ese ser, o que no conozca exactamente cómo funciona su comportamiento, que eso no me haga decir, ah, bueno, como no conozco su comportamiento, entonces es peligroso, entonces es mi enemigo, entonces lo puedo oprimir, entonces lo puedo erradicar, y un montón de cosas que se desencadenan de este archivo de ejecución tipo Excel, Sí, donde, bueno, como no lo entiendo, entonces ya de ahí, bueno, claro. saquemos todo, lo erradicamos, lo torturamos, porque como es peligroso, porque no lo entendemos, nos parece peligroso, Claro. ¿no? Entonces, me Recién parece... una persona que estaba mirando decía esto de la maldad del otro en los cuentos, ¿no? Cualquier persona que es distinta, cualquier ser vivo que es distinto es el malo. Claro. Bueno, tengo varias cosas más, pero tal vez podemos como seguir mezclando. Sí, bueno, volviendo a la pregunta digamos, del activismo o de la actividad en el trabajo propio, Pablo, ¿de qué otras formas? Bueno, recién describías que la cruzada un poco de ustedes estaba en todas estas cuestiones de género, y que una de las cosas que estaban haciendo, una mínima de ellas, era el tema de analizar los vestidos y cuáles otras cuestiones surgen en el tema de comunicar. Por ejemplo, yo una cosa que pensaba hace un ratito que lo comentábamos con Bel en el tema de la ropa para chicos es la uniformidad de nenes que suelen habitar las fotos de ropa para chicos, ¿no? Que en Com, por Ahí suerte, está. Entras en un tema muy complicado. son Dame un todos los segundo, voy a nenes poner de un poquito Nordelta, más de ¿no? luz. Eh, Es a ver si. como todos los nenes A ver, niñes ahí está. publicidad son rubios, celestes, blancos, Bueno, ahí entras jamás en un un tema nenito que boliviano, jamás un niñe que tenga la piel un poquito morena, nada. ni necesita ser boliviano. O sea, no puede ser un compatriota, una compatriota. A ver, creo que ahí lo único que yo puedo decir desde el lugar de Com, y creo que en este sentido todo el equipo de Com piensa lo mismo, con seguridad absoluta, Livia y yo lo pensamos. Eh, Argentina es un país terriblemente racista, xenófobo, intolerante, Total. homofóbico, transfóbico, o sea, hay mucha gente hay muchos cuerpos circulando que estamos pensando y que estamos repensando, sí, hay un montón, pero esencialmente es una nación que se articula a partir del exterminio Mm, de los pueblos originarios, a partir de la importación y la esclavitud de pueblos afroatlánticos que la gente dice no hay negros. Bueno, en 1810, y de hecho lo estuve investigando este año, había más o menos un 35% de población afro, afro en Buenos Aires. Entonces, esa gente no se fumó, esa gente murió, o muchas de esas personas también se mezclaron. Hay muchos compatriotas, hay muchos circulando por las calles de Buenos Aires, la zona sur, la zona norte, en fin, que tienen parte de esos cuerpos que se fueron mezclando. En específico, hablando de las fotos y hablando de representatividad en las campañas, bueno, si hablo de otras marcas, directamente, solamente, o sea, no sé, no puedo decir mucho porque... inexistente. No, porque hay algunas que directamente creo que habría que denunciarlas en el INADI. Sí. En el caso de Com específicamente, puedo contar un poco cómo trabajamos. Nosotros trabajamos con hijes de amigues. Les amigues, lo más diversos que tenemos. Podría ser más diverso, podría definitivamente. Es un tema que pensamos y que nos genera, no sé si malestar, pero preguntas sí, nos genera un montón de preguntas.
Y eso sería desde el lugar de Com y lo que a nosotros nos pasa. Ahora, hay una cuestión que es, que es muy fuerte, que es que ese racismo del que hablo ni siquiera está regulado por ley. Mm. No hay cuotas. Por ejemplo, en Brasil hay cuotas. Vos no podés mostrar solamente cuerpos blancos. Claro. Y ahí la gente dice, ay, no, bueno, pero en Argentina yo creo que es igual de necesario, Sí. porque las visibilidades no surgen solamente por inercia. Con seguridad hay avances en algunos microcampos, por ejemplo, la gente de identidad marrón, que nosotros creemos que están haciendo un trabajo interesantísimo y muy, muy bueno, y es un grupo de gente que creo que hay que tener bastante, hay que tenerlas bastante presentes, Ujú. pero creo que es el único grupo articulado de una manera que fluye muy bien con la lógica de las redes, con la lógica de una cosa más millennial o silenial y tal, que está como denunciando eso de una manera inteligente, de una manera rápida, con impacto bueno, pero realmente en Argentina no se ve. De hecho, bueno, citando un trabajo de la gente de Identidad Marrón, que no sé si no estaba en una revista, ahora no me acuerdo, pero mostraban los últimos, creo que todos los últimos presidentes desde que volvió la democracia. Y sí, quizás hubo gobiernos que quisieron dar un poco más de visibilidad a los pueblos originarios, en fin. Pero todos los presidentes y las presidentas y les presidentes siguen diciendo que bajamos de los barcos. Mm. Seguimos pensando que somos un país de personas que vienen de afuera, especialmente de Europa. Entonces, ¿qué le podemos decir a Chiqui? ¿Qué le podemos decir a Mimo? ¿Qué le podemos decir a Jazmín Chevar? ¿Qué le podemos decir a todas las marcas? ¿Qué le podemos decir a Com? ¿Qué le podemos decir cuando les amigues de Com, que pertenecen a una clase media o clase media alta porteña, obviamente van a responder fenotípicamente a una élite que es una élite blanca? Y es una élite blanca que puede tener muchísima sensibilidad por esos otros cuerpos que existen, pero bueno, las personas con las que tenemos confianza como para sacar esas fotos son esas personas. Y De todas inclusive, formas, quiero decir a tu favor que me parece que hay una diferencia enorme entre las fotos que veo de Com y las fotos de Chiqui. No quiero hacerle publicidad a ese tipo gracias. de coso. No solo en la mínima, en el detalle de que muchas veces no me doy cuenta si es un niño o una niña, por ejemplo, el bebé o la bebé que está en la foto, o el tema de los cortes de pelos que no entendés bien, también eso me parece como genial, pero también en los escenarios, porque me encanta que en Com podamos ver a un nene parado sobre una roca en una laguna de Córdoba y no en un all inclusive de Brasil, como si los nenes nacieran con una tarjeta de crédito con la que se toman un avión todos los años y se van a Disney. O sea, me parece que ahí hay como unos mini pequeños actos de activismo que están buenísimos, ¿no? Y que son Sí, decisiones conscientes. Por ahí son decisiones que tienen que ver con la personalidad tuya y de Livia, de que te sale naturalmente, pero desde afuera pareciera como que hay una decisión reconsciente de eso y me parece re valiosa. Más igual allá nada de es que por ahí la piel no sea marrón de las niñas, hay un montón de sutilezas en eso. lógico. Igual es interesante lo de que salga naturalmente. Eso es muy interesante pensarlo también. Porque sí, quizás ya en un punto sale naturalmente, pero esa naturaleza, y justamente eso es algo que también tiene que ver un poco con lo que Mel dijo antes, con esa cuestión del ego y con esa cuestión interespecie e interespacio, porque son un montón de espacios que están siendo transitados por
organismos, sistemas, personas humanas, personas no humanas. Y en nuestra realidad, en nuestra conformación, hay muy poco lugar para que algunas decisiones editoriales, como empresarias o como marcas, sean algo que sale naturalmente. Existe el impulso y existe la cuestión más espontánea, pero no es natural. Está todo pensado. Inclusive está pensado, de la misma manera que está pensado elegir a una niña rubia, blanca, blanque, etcétera, etcétera, no está pensado en el sentido, ay, porque hay más... No. Está pensado que sea más rubio que los rubios. Total. Está pensado que quede más blanca que las blancas. Perfecto. Está pensado que el ojo sea más celeste. Sí. Por ejemplo, no sé, yo pienso mucho cuando me hablan del hijo de Marley, que a mí, o sea, todo bien, ni idea, a mí me parece una aberración. ¿El hijo de quién? Perdón, no escuché. De Marley, no sé ni Ah, cómo de se llama. Marley, sí. No, pero es Es como un el ejemplo. arquetipo del nene como O sea, chiqui, es ¿no? una Como cosa, esa cosa. es tipo de hielo, salió como de un freezer. Pobrecito igual, es No, un niño. No, pero no, ese cuerpo, no sé cómo va a transitar el mundo, y lo único que espero es que lo haga en la Sí. mayor Libertad situación de posible. libertad posible, Sí. para tener que curar menos dolores en el futuro, pero Sí, la cuestión es cómo está presentado, ¿no? Sí. claro, el producto hijo de Marley. No estoy Sí, hablando del hijo de Marley, ni siquiera estoy total. hablando de la intimidad, porque yo no veo la intimidad. No soy Sí. farandulero como para ir atrás de esa intimidad, no me interesa esa intimidad. A nadie en Com creo que le interese mucho esa intimidad, y ahí, digo, estoy hablando de mí, pero medio como que va un poco por ahí nuestro espíritu. No porque no nos Sí. interese ser faranduleros, es porque nos interesan otras cosas, ni idea. Sí. Pero bueno, ese producto, me parece hiper problemático, y creo que cuando estaba hablando Mel Total. pensaba que todo lo que ella estaba diciendo sobre les otros seres, de alguna manera se vincula directamente y muy... es casi como que ella podría estar hablando en mi lugar y yo podría estar hablando en el lugar de ella. Sí, total. Es que totalmente. Y eso me parece que es como la clave de todas estas cosas que inclusive nos propusimos desmenuzar con esta conversación, y que inclusive nos propusimos desmenuzar cuando nos juntamos a principio de año, los tres, a conversar sobre una posible acción, y dijimos, bueno, ¿cómo se hermanan estos intereses en común? Porque quizás no tienen necesariamente el mismo origen, o no tienen la misma urgencia, o no tienen el mismo discurso, pero apelan a una sensibilidad similar, apelan a una idea de un mundo que castra constantemente, que castra a otro ser, que lo deshumaniza o que lo objetualiza además, o que lo objetualiza, punto, en realidad no hay como un punto intermedio para objetualizar, pero en el caso de los animales ya se lleva al nivel de commodity, o sea, ya perdió totalmente el lugar de un ser que tiene voluntad, no tiene ni voluntad. En el caso de las infancias hay mucha voluntad, por suerte todavía, pero hay mucha voluntad de los adultos que se impone, y esa es la más peligrosa. Y volviendo un poco al vestido, solo porque me parece que el vestido es como una cosa interesantísima, inclusive para tomarlo como chivo expiatorio. Porque el problema del vestido no es lo que va a hacer el niñe o le niñe con el vestido. El problema del vestido es cómo la persona adulta lo dimensiona dentro de ese mundo infantil. ¿Cómo lo va a percibir? Por decirlo de una forma muy simple, ¿qué van a decir las familias si un niño que nació como con el sexo asignado masculino aparece con un vestido, ¿no?
Eh, Y, sí. y, 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 y no solamente qué van a decir, sino cómo van a reprimir el deseo de jugar con esa pieza como un pedazo de tela, que es lo que en definitiva es. Es un Ujú, pedazo de tela. Es, son dos capas de tejido que se unen para cubrir el cuerpo. El ujú, vestido es para vestir. sí. Vestir es cubrirse. Mm, Y es muy difícil lidiar con esa noción. Es muy difícil destruir esa mm, carga. De la misma manera que sería, y por eso también dejamos de hacer vestidos, porque sería igual de difícil destruir esa carga que intentar destruir la carga de una pieza, por ejemplo, de un enterito, como una pieza unisex. ujú, Está tan metido ese, ese vestir más, inicialmente masculino, que luego que luego, durante los años 70, básicamente, bueno, también con la llegada de los jeans, en fin, como ujú. después de la Segunda Guerra, cuando se empiezan como a sentar y a mover y a movimentar algunas Algunas ondas un cuestiones. poco fuertes, todo lo unisex responde a esa figura más masculina, que también es una figura masculina de poder, que también es una figura masculina de cierta comodidad, de cierta practicidad, de cierto cuerpo que se mueve con más rapidez, con más fluidez. Pero eso también es discutible, porque una Ujú, túnica no te hace más, no, no, no atrapa más el cuerpo necesariamente. Depende de la ujú, túnica, depende del corte. Entonces, por ejemplo, en el caso de Com, retiramos el vestido, pero si nosotros queremos retirar también la prenda unisex, que en realidad responde a una prenda originalmente masculina, para volver a una cosa que sea esencialmente una cosa que cubre el cuerpo, ¿cuál sería esa cosa? ¿Cómo la ujú. vendemos? ¿Cómo la explicamos? ¿Cómo la usa la persona? ¿Qué es? ¿Qué es eso, en definitiva? Mm, total. Entonces, esa cuestión es un tema, esa cuestión es una cuestión súper pesada, súper grande en el Sí. vestir. Bueno, en el vestir, en el jugar, en las escuelas, en los baños, femenino, masculino, ¿qué es eso? En fin, eso. Sí. Yo pensaba también con respecto a las actitudes sociales en torno a estos temas y con la ambigüedad argentina que hablábamos antes de creernos muy superados, pero tener unas mentes todavía muy chicas, y me incluyo, no es que yo esté por encima de esto, yo estoy aprendiendo constantemente, pero pensaba en esta cuestión del chiste ante lo distinto, ¿no? Como también con lo que hablábamos del otro, Mel desde la especie, vos desde el género, como que esa actitud de, está bien, estamos cambiando, estamos aprendiendo, estamos tratando de ser mentes más abiertas, mentes más tolerantes, pero de repente, si aparece un niño, como decíamos recién, asignado masculino cuando nació, con un vestido, por ahí no vamos a decir algo políticamente incorrecto, no le vamos a decir, ay, ¿cómo le pusiste un vestido? Pero, ay, mirá al nene con el vestido, ¿no? O, ay, que no se le vaya a hacer costumbre, o, ay, no sé qué. Y entonces, el chiste es como que constantemente, como que actúa como una especie de manta con la cual se esconden estas fobias que a veces vemos y a veces no queremos ver, ¿no? O estas Sí, intolerancias o estas faltas de diversidad. chistes que son, ante todo, extremadamente homofóbicos y transfóbicos, porque en realidad Violentos. violentísimos, pero aparte es una violencia muy específica, porque existe, lamentablemente, existe, creo, en muchos de esos chistes, un cierto deseo por parte de algunas personas que enuncian eso, de corrección. Existe el Claro. deseo de que eso se puede corregir, de que le niñe que no
se viste a partir de una lectura que se hace a partir de la genitalidad y no a partir de un género, que un género percibido no va a ser percibido a los 4 años, tiene un dejo de la esperanza de la corrección, lo cual es más problemático aún cuando se aborda desde la cuestión de la homofobia o desde la transfobia, porque no hay corrección para ese cuerpo LGBTQIA+. Porque para los cánones de muchas personas en nuestra sociedad, esos cuerpos son cuerpos desviados, son cuerpos desviantes, y muchas personas no quieren convivir con eso. Entonces, a mí me parece que también una cuestión, o sea, es muy importante ponerle el nombre cierto a algunos de esos chistes. No es solo un chiste, es un chiste violento, pero de la misma manera que hay chistes violentos que son machistas, y el problema está en el machismo tóxico, hay chistes que son transfóbicos y hay chistes que son homofóbicos. Hay chistes que son que directamente atacan lo divergente, que directamente atacan lo distinto. Y es un distinto que tiene un nombre. No que tiene un nombre en el sentido de, o sea, es un distinto que puede ser nombrado, que tiene muchos otros millones de cuerpos que viven en ese lugar extraño de, en muchos casos, no saber dónde acomodarse. Ahí Mel quería intervenir y ya nos quedan 7 minutos, así que vamos cerrando con algo que cada uno quiera hablar. Y si alguno también quiere escribir alguna pregunta, tal vez llegamos. Tal vez podemos agarrarla. Bueno, claro que miro para abajo porque estoy viendo el vivo yo también, porque si no es como que solo veo el trípode. No, algo que me interesaba destacar, que no sé exactamente cómo decirlo sintético, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, que tiene que ver con esto de aplacar la diversidad, que en el fondo es lo que tenemos en común, ¿no? Como aplacar violentamente la diversidad, lo que no entendemos, lo que nos es ajeno, como ponerlo por arriba o por debajo nuestro. Y lo que a mí algo con lo que yo resueno mucho hace mucho tiempo, y es un poco lo que todo el tiempo estoy tratando de entender cómo lo puedo decir mejor. Yo siento que, bueno, y hace poco lo hablábamos con Pau, que lo escuchamos también en un podcast, de un chico que se llama DJ Miller, que decía algo así como que todos traemos como un pequeño, mini mensaje que venimos como a decir y que vamos como encontrando cada vez nuevas y mejores formas de decirlo. Y creo que es como que todos estamos como un poco en esta búsqueda de cómo transmitimos mejor y cómo lo entendemos mejor ese mensaje que traemos, que se va deslizando en lo que hacemos y que lo vamos entendiendo a medida que vamos creciendo y que cada vez nos podamos conectar más con nuestra propia esencia. Y tal vez va a sonar un poco fumanchú o un poco New Age, pero para mí la gracia de la diversidad de la vida, no solo en términos de formas, ¿no? De diferentes plantas, diferentes animales y diferentes formas de ser humano, es justamente cómo cada uno es como una especie de óptica, ¿no? De las posibilidades de lo que es la vida, de todas las formas en las que se puede vivir, de la subjetividad, de la dimensión de la experiencia subjetiva, única y irrepetible que es cada persona humana o de otra especie, que es un evento único. Y para mí como que mi búsqueda, y te escuchaba y sentía un poco, o sea, me hacía acordar a esto, es cómo entrenamos como la mente, principalmente de las nuevas generaciones, porque de las actuales lo veo más complicado por el comportamiento automático y porque son cableados neuronales extremadamente fuertes y muy difíciles de debilitar y crear nuevos. No imposible, pero muy difícil. Bueno, ¿cómo nos entrenamos a empezar a percibir toda esa diversidad como riqueza? Porque en el fondo, ¿de qué me sirve juntarme con una persona que piense exactamente lo mismo que yo en todo? Nos aburrimos en 30 segundos, ¿no? Sí. Como que no. Bueno, ¿y qué aporta cada uno, no? Y justamente supongo para mí que la gracia de la diversidad biológica
cultural o de género, es justamente poder contarle a todos los que estamos vivos y todo lo que nos contaron los que vivieron y lo dejaron asentado en diferentes obras o literarias o audiovisuales o de cualquier formato, cómo es estar vivo con este cuerpo, con esta cabeza, con esta identidad, con esta mirada del mundo, con estos intereses, con estos miedos, con estas frustraciones. Si no, no sé, ¿qué esperamos? Digo, eso es lo que buscamos en el arte, es como nuevas visiones, como, bueno, cómo alguien percibía determinada situación en el siglo pasado y en el anterior, y hace 20 siglos. Entonces, me parece que hay un trabajo que en principio se puede sentir un poco abstracto, pero que después a cada ámbito se puede aplicar de forma bastante más concreta, como es tu caso, Pablo, con COM, o como es mi caso con el tema de la percepción sobre la fauna y la flora, principalmente es la fauna, pero cuando empecé a meterme con todo esto, al final es como raro dividir. Bueno, cómo podemos entrenar el ojo humano y la mente para empezar a ver en esto, en lugar de algo para horrorizarse o querer corregir, maravillarse y tratar de saber más, y como, no sé, la curiosidad al final es un poco lo que nos mantiene vivos, es el motor, es lo que nos hace explorar cosas, y bueno, como eso, como cómo empujamos el ojo curioso en lugar del ojo corrector, ¿no? Como el ojo estándar que todo lo homogeneiza y que cuanto más homogéneo es el mundo, más el ojo sin miedo. ¿Cómo? Perdón. No, que el ojo sin miedo también. El ojo ¿no? sin Total. miedo. Que no corrige, pero que también que se entrega. Una curiosidad sin miedo. Total. Como... Totalmente. Bueno, ¿querés agregar algo más, Pablo, para cerrar? No, creo que dije algunas cosas. Muchísimas gracias, nos encantó. Yo ustedes. diría que como cierre me gusta una frase que leí hace un tiempo y que la pienso mucho en relación a la actitud que tengo con Lucio, que es que nos preguntamos muchas veces cómo podemos dejarle un mejor mundo a las niñas, y me parece que está buenísimo preguntarnos más cómo podemos dejar mejores niñas para el mundo, ¿no? En todo sentido, niñas que respeten a la naturaleza, niñas que se respeten entre sí, niñas que valoren la diversidad, niñas que se respeten vean... a sí mismos. ¿Cómo? Que se respeten a sí mismos. Que se respeten a sí mismos, que no vean a la otredad como algo amenazante, que tengan curiosidad por el mundo, y como vos decías, sin miedo, que vivan sin miedo de que los juzguen o sin miedo a esa diferencia que a veces es tratada como maldad. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, Mel. Saluda a nuestra audiencia. Bueno, audiencia querida, un gusto. Creo que tenemos que hacer otro. Creo que Sí, este ¿no? vivo daba para, perdón, por el Sí, video, para lo 3 paso acá horas. abajo. Daba para Sí, 4 total. horitas. A mí me quedó muy resonando el tema esto del marketing fácil que mencionaste vos, Pablo, que siempre pienso que sería una forma muy fácil incrementar mi audiencia diciendo keep calm and hug animals, que seguramente ese post ridículo explotaría, y me niego, y todo el tiempo estoy tratando de entender cómo uno llega con mensajes complejos de una forma amigable y sensible. Nada, y cuando lo dijiste fue como, sí, esto es todo el tiempo lo que estoy rompiendo de la cabeza. Así que gracias por haber dicho marketing fácil, porque fue una ficha que necesitaba. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Adiós a todos. Chao, chao. Chao.